Buenas a todos nuevamente. Vamos a ver hoy con un ejercicio, con un solo ejercicio, un ejemplo más de cómo trabajar en geometría con las razones trigonométricas. Bueno, lo que sabe pasar cuando nos enseñan, por ejemplo, el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, como una división, como una razón entre los catetos o la hipotenusa, es que nos esperamos ejercicios estándares, y eso es un error. ¿Qué son ejercicios estándares? Bueno, nos enseñan Pitágoras, entonces nos esperamos que nos han sido un triángulo rectángulo con la medida de dos lados y tengo que calcular el otro. Entonces uso Pitágoras y listo. Eso, digamos, no está mal. Obviamente, Pitágoras me dice que necesito dos lados y con eso puedo calcular el otro en un triángulo rectángulo y está bien. Pero no siempre los ejercicios son tan simples como que me dan dos lados y tengo que calcular el otro. A veces tengo que buscar un poco más porque los ejercicios son un poco más complejos, traen cosas por ahí escondidas. Sucede lo mismo en trigonometría. Cuando me dan seno, coseno y tangente, bueno, lo que espero es un triángulo rectángulo con al menos un ángulo y algún lado, y bueno, con eso poder calcular todo lo que falta. Vamos a suponer que estamos en esa etapa, es decir, que los conocimientos que tenemos son esos, hasta razones trigonométricas y cálculo de ángulos con las inversas, con arco seno, arco coseno y arco tangente, y nos presentan este ejercicio, donde bueno, tengo evidentemente un triángulo con la medida de dos lados, uno que mide 5 metros y el otro 8 metros, y la medida de un ángulo interior que en este caso es de 30 grados. Y me dicen, bueno, ejercicio, calcular toda la base del triángulo, que vamos a llamar la X, y calcular este ángulo interior, el que está arriba, que vamos a llamar alfa. Entonces la primera pregunta, si estamos digamos, en modo automático, va a ser, profe, ¿cuál es la hipotenusa ahí? Y este será el adyacente, y ¿qué? ¿Ese es el opuesto y esta es la hipotenusa? ¿O porque estoy medio perdido? Bueno, la verdad que no hay hipotenusa acá. No hay hipotenusa, ni hay cateto opuesto, ni hay cateto adyacente, porque no hay ningún ángulo de 90 grados marcado. Es decir, acá no hay un ángulo de 90 grados. Es decir, no estamos hablando de un triángulo rectángulo. Siempre que estemos en un ejercicio donde hay un triángulo rectángulo, tiene que estar el ángulo de 90 grados claramente identificado. Es decir, este evidentemente no es de 90, este no está marcado ni parece ser de 90 grados. Este es parecido, pero no está marcado como un ángulo recto. Por lo tanto, no podemos suponer, salvo que el enunciado nos dijera, bueno, en el siguiente triángulo rectángulo calcular, bueno, no. Acá el único enunciado es calcular X y calcular alfa. Entonces no podemos suponer que se trata de un triángulo rectángulo y empezar a imaginarme cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. De hecho, no se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, profe, se equivocó, eso es más avanzado porque yo lo único que sé es trabajar con triángulos rectángulos y ahí sé usar la hipotenusa, los catetos, el seno, coseno y la tangente. Bueno, digamos, es una lectura media apresurada porque, repito, no siempre los ejercicios van a ser estándar. Está claro que esto no es un triángulo rectángulo y que por el momento acá no puedo utilizar nada de lo relacionado con los triángulos rectángulos. Sin embargo, uno podría buscar o tratar de darle la vuelta al ejercicio para encontrar dentro de la figura que me presentan triángulos rectángulos donde yo sí puedo trabajar. ¿Y cómo es encontrar triángulos rectángulos dentro de la figura que me están dando? Bueno, generalmente se trata de agregar líneas imaginarias, es decir, líneas auxiliares, rectas auxiliares, que corten la figura tal vez, o que le sumen algo a la figura, y ahí encontrar triángulos rectángulos. Obviamente yo no puedo modificar las medidas que ya están, ni puedo correr este lado hasta que sea un ángulo, hasta que forme un ángulo recto. Pero sí puedo agregar líneas auxiliares que no modifiquen la figura grande en sí, ¿no? Bueno, una línea, digamos, imaginaria que se sabe trazar y que es muy útil en los triángulos es la altura del triángulo. Bien, ¿qué es la altura del triángulo? Bueno, asumiendo que uno tiene
el triángulo así como está presentado es decir, con la base de manera horizontal. Es decir, no siempre va a estar así, a veces va a estar rotado, va a alcanzar con acomodarlo. Pero bueno, cuando tenemos el triángulo presentado así, la altura es la distancia desde la base hasta el vértice más alto del triángulo. Es decir, los vértices son las esquinas, ¿no? Tenemos 3 esquinas. La esquina que está más arriba es esta. ¿Cómo calculo la distancia desde esa esquina hasta la base? ¿O cómo trazo la distancia? Bueno, se traza bajando a 90 grados. Si trazo una línea bajando a 90 grados, es decir, formando dos ángulos de 90 con la base, y esa línea se llama la altura. Esa es la altura del triángulo. Obviamente la altura no es 5 ni es 8. Porque ahora observemos, ¿qué pasa cuando yo tracé esa altura? Yo ahora trazo esa altura y les hago la pregunta, bueno, ¿cuántos triángulos observan acá? Bueno, la respuesta correcta es 3, porque tenemos el triángulo grande, que es el original, pero además ahora tenemos este triángulo de la izquierda, es decir, formado por esa altura que tracé y estas dos líneas, y el triángulo de la derecha. Es decir, si yo me olvido de esto, ahí tengo otro triángulo. ¿Y qué particularidad tienen estos dos triángulos? Que son triángulos rectángulos, porque tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, así con el solo trazar la altura, a la cual vamos a llamar A, yo me fabriqué dentro de esta figura original ahora dos triángulos rectángulos, en los que con los suficientes datos voy a poder trabajar. Bueno, fíjense los dos triángulos rectángulos, ¿no? El de la izquierda y el de la derecha. ¿En cuál de los dos tengo los suficientes datos como para comenzar a trabajar? Bueno, una de las cosas que ya habíamos dicho en otro video es que para comenzar a trabajar en triángulos siempre necesito al menos 3 datos. Al menos 3 datos. Un dato siempre en los triángulos rectángulos es el ángulo de 90 grados. Pero además del ángulo de 90 grados, entonces necesito 2 más. Fíjense el triángulo de la izquierda. El triángulo de la izquierda lo voy a reproducir acá. Tengo el ángulo de 90 grados, que es este. Tengo la medida de este lado, que es 5 metros, y es la hipotenusa, la que está frente al ángulo de 90. Pero no conozco ninguno de estos dos lados, que serían esta parte de la base y la altura, ni conozco ninguno de los dos ángulos. Entonces, datos insuficientes, ¿no? Tengo el de 90 y un dato más no me alcanza. Bueno, ¿qué pasa en el triángulo de la derecha? En el triángulo de la derecha tengo la altura, bueno, que no la conozco. Tengo esta base, que sería esta parte, sería una parte de x, que no conozco tampoco. Tengo la hipotenusa es 8, ¿sí? La conozco. Y tengo el ángulo de 30 grados acá. Bien, ángulo de 90, hipotenusa de 8 metros, otro ángulo interior de 30. Bien, tengo 3 datos, lo suficiente para comenzar a trabajar. ¿Y qué es comenzar a trabajar? Bueno, gracias a esto yo puedo calcular ahora los lados que faltan y el ángulo de acá arriba. Bueno, fíjense que una vez que calculemos eso, de a poco nos vamos a ir metiendo en lo que yo quiero calcular en todo el ejercicio, que era el valor de x y el valor de alfa. Evidentemente este de acá abajo no va a ser el valor de x, porque es solo una partecita de x, pero me puede ayudar después para calcular x. Y este ángulo de acá arriba, que sería esa parte sola, no es el alfa completo, pero es una parte de alfa. Es la mitad. No podemos afirmar que sea la mitad. No podemos asegurar así tan rápidamente que se trata de la mitad, entonces después multiplico por 2 y listo. Con eso hay que tener cuidado. Bueno, vamos a calcular lo que se puede acá. Vamos a calcular el A, que es este, que es la altura del triángulo grande. Y vamos a calcular este lado, que sería la base del triángulo de la derecha, ¿no? Que sería una parte de x. Bueno, ¿con qué podemos calcular eso? Bueno, ahí sí podemos calcular con los contenidos que teníamos, seno, coseno, tangente. Por ejemplo, seno de 30 grados, el seno es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es A, la hipotenusa es 8, paso el 8 multiplicando. 8 por seno de 30 es igual a A. Por lo tanto, el valor de A, esto lo pueden hacer con la calculadora, seno de 30, 0,5 por 8, 4. Bien, entonces la altura
este A, mide 4 metros. Y voy a ir poniendo los datos acá, los resultados ahí. Bien, puedo de la misma forma ahora calcular B. Para B, como es el cateto adyacente de alfa, puedo utilizar el coseno. Coseno de 30 grados, el coseno es cateto adyacente, que es el B, sobre la hipotenusa, paso el 8 multiplicando, 8 por coseno de 30 es igual a B. Esta cuenta la pueden hacer. Coseno de 30 es 0,866. Tengo que multiplicar por 8. Y esto da 6,928, si no recuerdo mal. Y esta sería esta parte. Es decir, esa parte es 6,928 metros. Siguen los decimales, pero bueno, siempre acordamos trabajar con los primeros 3 decimales. Entonces, 6,928 es la medida de la base del triángulo de la derecha, que, repito, es una parte de X. No puedo asegurar que sea la mitad. ¿Qué más podemos calcular? Ya calculé A, ya calculé B. Bueno, me gustaría calcular el ángulo de acá arriba. El ángulo de ahí arriba porque, bueno, sé que es una partecita de alfa, del ángulo completo que quiero calcular. Vamos a llamarle, no sé, A minúscula. Así. Entonces, bueno, ¿cómo se calculaba eso? Bueno, había varias formas, pero hay una que es muy sencilla. Es muy sencilla porque hay una propiedad que me dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo tiene que medir 180 grados. Entonces, si este es 30 y este es 90, entonces hago 90 más 30 más el ángulo A, el ángulo chiquito, tienen que dar 180 grados, esa suma. Lo trato como una ecuación. Simplemente puedo sumar estos dos y pasarlos restando a la derecha, o puedo pasar restando de una y dejar el A solo a la izquierda. 90 y 30, 120. Entonces, 180 y el 120 pasa a restar. Menos 120, 60 grados. Bien, entonces, esa parte del ángulo, esta parte, 60 grados. ¿Se podría haber calculado, profe, ese 60 con el arco seno, arco coseno, arco tangente? Sí, se podría haber calculado. De hecho, si utilizan, por ejemplo, estos dos, visto desde el ángulo de 60, este es el adyacente y esta es la hipotenusa, podríamos plantear coseno de A, 4 sobre 8, hacer las cuentas y van a ver que da exactamente 60 grados. Bien. Esto es una constante, ¿no? Mientras más conocimientos tengamos, mientras más teoremas, más propiedades, más reglas, más definiciones conozcamos, nos vamos a encontrar con que hay situaciones que se pueden resolver de más de una manera. Si lo hacemos de manera correcta, siempre se llega al mismo resultado, obviamente. Bien, bueno, profe, ya está. Hice todo lo de la izquierda, pero en el de la derecha no teníamos los suficientes datos. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, voy a dibujar de nuevo el triángulo de la izquierda, perdón, en el de la izquierda. Dibujo de nuevo el triángulo de la izquierda, aquel que tenía al 5 como hipotenusa, que tiene el ángulo de 90 acá, que es este triángulo. Y fíjense que ahora sí tenemos un dato más. Porque ¿cuál es el dato de más que tenemos ahora? El valor de A. La altura, que mide 4 metros, obviamente esta línea punteada es la misma para la derecha que para la izquierda. Entonces, esto mide 4. No es que para un triángulo puede tener una medida y para el otro triángulo va a tener otra, es la misma línea. Bien, fíjense, ya está. Tenemos 2 datos más el de 90, 3 datos, podemos empezar a calcular. Bien, ¿qué podemos empezar a calcular? Bueno, podríamos calcular esta parte de acá abajo, vamos a llamarle C. Y ahí lo más simple parece ser Pitágoras, ¿no? 5 al cuadrado igual es la hipotenusa al cuadrado igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. 25, 16, C cuadrado, paso el 16 restando,
25 menos 16, estoy adelantando, es 9, paso el cuadrado como raíz, el valor de C es 3. Quiere decir, el valor de C es la base del triángulo de la izquierda, es decir, que esta parte mide 3 metros. Simplemente con Pitágoras en este triángulo. Es decir, en este triángulo rectángulo ahora tenemos la base de 3, la altura de 4 y la hipotenusa de 5. Borro esto, ya sé que este C ahora es un 3. Bueno, y primera observación, fíjense que ya podemos calcular X. Porque, ¿qué era X? X era la base del triángulo completo. Pero si esta parte de la izquierda mide 3 y esta parte de la derecha mide 6,928, X es la suma de estos dos, porque es juntar los dos lados. Por lo tanto, X es 369,928 metros. Fíjense que ya pude calcular una parte del ejercicio y utilizando los conocimientos que tenía, gracias a esa altura que tracé. Bien, ¿qué me estaría faltando? Bueno, el otro ejercicio era calcular el ángulo completo alfa. Yo sé que este mide 60 grados, me gustaría calcular esta partecita y hacer lo mismo que hice con estos dos, porque si sumo estos dos ángulos, obviamente me da el ángulo completo. Bueno, ¿cuál es esa partecita? Esa partecita es esta. Vamos a llamarla B minúscula ahora. Bien, ¿y cómo calculo B minúscula? Bueno, acá sí que me hace falta, como no conozco acá sí que me hace falta lo de la inversa de las razones trigonométricas. Podría utilizar la arco tangente, voy a pensar, tangente del ángulo B es igual a, la tangente es opuesto sobre adyacente. Desde B, fíjense, el cateto opuesto es el 3 y el cateto adyacente es el 4. 3 sobre 4, 0,75. El tangente del ángulo B es 0,75. Ahora tengo que pasar la tangente, como decimos, con la inversa, la arco tangente. Entonces el ángulo B será la arco tangente de 0,75, arco tangente o tangente a la menos 1, como nos aparece en la calculadora, en muchas de las calculadoras, la inversa de la tangente. Y bueno, esto recuerden, lo hacemos con la calculadora, después lo pasamos con la misma al sistema sexagesimal y me dice la medida del ángulo B. Y esto va a dar 36, 52, 11,63. Es decir, el ángulo de acá arriba da 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Esto obviamente con el cálculo hecho con la calculadora. Bien, ¿y cuál era esa partecita acá? Bueno, era este ángulo. 36, 52, 76 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Bueno, y ahora el ángulo alfa, que es el que estaba buscando. El ángulo alfa es la unión de estos dos, entonces lo sumo. 60 y 36, 96 grados, este tiene 0 minutos y 0 segundos, así que quedan estos, 52 minutos, 11,63 segundos. Bueno, fíjense, ejercicio terminado. Ejercicio terminado, y como dije al principio, no hay que esperar siempre ejercicios estándar donde sea todo tan cómodo. Las situaciones problemáticas justamente nos traen eso, ¿no? Nos traen algunos problemas que nos ponen a prueba y nos sacan un poco de las casillas esas tan cómodas de lo estructurado. Cuando a veces dicen, sí, no, pero la matemática es todo 2 más 2, 4 y es todo cuadradito y todo. Bueno, es un poco así y no tan así. Es así en el sentido que es una ciencia exacta, pero no es tan así en el sentido que hay mucho para pensar, mucho para resolver y a veces no es todo tan fácil. Bien,
los ejercicios de geometría nos invitan a pensar y a razonar un poco más, y eso está bueno, está bueno en matemática que lo intenten. Bueno, gracias, espero que les sirva.